La vida, tan extraña y tan compleja. Tan caprichosa e injusta con muchos que no merecen un castigo como el que ésta les otorga. La vida es rara, es de hecho misteriosa. La más grande de todas las preguntas que existen es el porqué de esta. El porqué de nuestra existencia. El porqué de la existencia de todas y cada una de las cosas que conocemos. Eso es algo que ni el más sabio de todos los humanos te puede contestar. Sin embargo, hay algo que sí se sabe, y es que, como anteriormente lo mencioné, la vida es extraña. Cada día todo ser que contenga esto llamado vida, juega a una macabra ruleta rusa, para ver si la conserva, o ésta se esfuma de su cuerpo. La probabilidad de que cualquiera de nosotros muera es alta, de hecho, la probabilidad de que todos muramos es aún más alta. Qué irónico, ¿no? Aquello que te dio la vida es lo mismo que te la quita. La probabilidad maneja a la vida, y si te toca la mala suerte de ser escogido por la ruleta de la probabilidad, estás muy, pero que muy jodido. Y he de decirte, que a mí me tocó esa probabilidad. De 1 en 1 millón, a mí me tocó una de las peores probabilidades que existen. Y sí, digo peores, porque cuando vives esto en carne propia, es muy diferente a cuando vas al cine o lees sobre el tema. Esta es una de las peores cosas que podían pasarme, y no solo a mí, sino a toda la humanidad. Aquellos que se masturbaban mentalmente con la idea de que esto pasara fueron los primeros en caer. Hoy el mundo no es más que una jungla gigante. Una jungla donde solo los más fuertes, o los idiotas con suerte como yo sobreviven. Si eres inteligente ya te estarás imaginando qué fue lo que le pasó a la humanidad. Así es, una epidemia se extendió por todo el maldito planeta. Aunque ahora que lo pienso, me estoy adelantando demasiado. En estos momentos estoy tomando nota de cada cosa que me pasa, algo así como un diario de supervivencia. No sé por qué, pero tengo la creencia de que este pequeño libro en donde en este momento escribo estas palabras, servirá para algo en el futuro. En fin, empezaré por transcribir las notas que escribí antes de que todo empezara, y así de paso, te enteras de cómo fue que el mundo se fue completamente a la mierda. 15 de diciembre. Esto. ¿Por dónde diablos empiezo? Como sea. Hoy en la tarde pasó algo muy curioso. Por la televisión sacaron un reportaje de algo que está pasando últimamente en Europa. De hecho, desde hace como una semana en algunos canales de televisión se está hablando sobre el tema, solo que como comunidades africanas aisladas eran en su mayoría las afectadas, casi nadie se dignaba en reportar. Sin embargo, como ya empezó a afectar a zonas más grandes y recientemente llegó a países europeos, ahora sí se le da una cobertura aún mayor. Yo ya sabía de la noticia desde hace cierto tiempo. Aún así me sorprendió mucho que un canal de noticias grandes de mi país fue el que pasó el reportaje de los sucesos que se llevaban a cabo del otro lado del mundo. Al principio se creía que era un nuevo brote de alguna enfermedad como el ébola. Sin embargo, de a poco, los medios comenzaron a decir que era una nueva especie de virus sumamente mortal y contagioso. Según el reportaje que pasaron, el virus era letal, mataba a los enfermos en cuestión de horas y se contagiaba con una facilidad extrema. También mencionaron que en la ONU ya se estaban realizando reuniones para crear planes de contingencia y así lograr que el virus no llegara a otras partes del mundo, mientras se estudia un posible tratamiento. Tras dar dichas noticias, el reportero también dio recomendaciones como evitar el contacto prolongado con otras personas, utilizar mascarillas para retener los estornudos y los tosidos, y aumentar la frecuencia del lavado de manos, pues aunque aún no se había reportado ningún caso en otros continentes, lo mejor era prevenir un posible contagio desconocido. La nota finalizó con las recomendaciones y el canal continuó con su programación habitual. Yo vi todo desde la televisión de mi cuarto, pero el resto de mi familia no tardó en enterarse de la situación. De hecho, esa misma noche durante la cena mi mamá nos dijo a mí y a mi hermana, que hiciéramos caso a las precauciones y portáramos una mascarilla siempre que saliéramos. Yo no le di mucha importancia al tema y acepté fácilmente, mi hermana por su parte causó algo de alboroto argumentando que no había de qué preocuparse. Para finalizar, papá nos dijo que hiciéramos caso, pues nunca sabríamos cuándo puede llegar la enfermedad. Tras la cena, subí a mi habitación y me puse a pasar el tiempo en la computadora hablando con mi amigo Daniel. Estábamos jugando un juego de rol online mientras hablábamos por Skype, cuando de pronto salió el tema. Oye Alex, ¿tú viste el reportaje que hicieron sobre esa extraña enfermedad? Obviamente. Es posible que mañana en la escuela, todos estén hablando de eso.
Es muy extraño, porque, según la televisión no se han reportado casos fuera de Europa y África, pero yo leí en varios sitios de internet que era mentira, pues ya se habían reportado casos en el resto del mundo. ¿En serio? Dije con un tono algo sarcástico. Bueno, queda comprobado que no puedes confiar en los medios de comunicación clásicos. Exacto, los muy desgraciados lo dicen para que la gente no se altere. Pero hoy en día es muy difícil esconder algo así. Me respondió Dan también con un tono burlesco. Y así continuamos durante toda la noche, hablando del tema mientras matábamos orcos y conquistábamos mazmorras, todo muy friki. Finalmente a eso de las 10 y algo de la noche nos detuvimos. Al día siguiente había escuela, y teníamos que irnos a dormir. Tras despedirme de mi amigo cerré sesión en el juego. Después de apagar mi computadora me puse a seguir mi rutina de cada noche antes de irme a dormir. Primero me cambié de ropa, después fui al baño y me lavé los dientes, finalmente bajé a la cocina de mi casa para servirme un vaso de agua. Mi cuerpo tiene la costumbre de que le dé sed durante la noche, así que para evitar tener que despertarme en la madrugada para beber agua, lo hago antes de dormir y así me evito todos los problemas que conlleva levantarme en la noche, aunque hago esto principalmente porque desde hace un par de años tengo una especie de insomnio leve, por lo que tardo aproximadamente unas 2 horas en dormirme cada noche, y si a esto le sumáramos lo de la sed nocturna, entonces no dormiría casi nada, cosa que es muy molesta para una persona que como yo, debe atender deberes muy temprano al día siguiente. En fin, no te voy a quejar más con mis problemas nocturnos, eso no es nada interesante, pero quería dejarlo claro porque, según yo, alguien podría verme como un tipo raro, y aunque no niegue que lo soy, no me gusta dar primeras impresiones tan nefastas. Bueno, pasemos a lo interesante. Esa noche ocurrió algo especialmente extraño, me quedé dormido en aproximadamente unos 10 o 15 minutos, cosa rara, ya que como dije antes, sufro de un principio de insomnio, por lo que quedarme dormido rápidamente es algo muy extraño para mí. Pasa que, para variar, quedarme dormido rápidamente esa noche no fue para nada algo bueno, fue de hecho, una señal de que esa sería la última noche en la que dormiría con cierto grado de tranquilidad. Recuerdo muy poco de lo que soñé esa noche, es como cuando estás seguro de que algo sucedió, pero no puedes recordar exactamente el qué fue lo que pasó. Solo tengo un par de imágenes borrosas que por alguna extraña razón se quedaron bien incrustadas en mi mente. Lo poco que recuerdo fue esto. Estaba en una especie de cápsula, no sé cómo llamarla, pero se parecía a las cápsulas en donde están los típicos supermonstruos de un científico loco, sin embargo, por dentro parecía más bien una especie de cámara criogénica. Después de un rato, un par de hombres, que por su apariencia supuse eran científicos, me sacaron de la cápsula y me llevaron hasta una mesa, esta era extrañísima, era una plancha de metal blanca y muy grande la cual estaba unida al suelo por un único y grueso tubo. Los hombres me colocaron en la mesa y me aferraron a ella con unas correas que no había notado antes, me dejaron completamente inmóvil, tenía todas mis extremidades atadas, por lo que ni siquiera podía mover la cabeza. Observé entonces que arriba mío había unas agujas muy grandes, estaban posicionadas estratégicamente para que cuando fuera el momento, cada una de esas agujas se incrustara en mi cuerpo. Con pánico, comencé a intentar liberarme, pero era inútil, las correas eran más fuertes que yo. Un científico notó mis intenciones y con una voz extraña y profunda me dijo algo que no recuerdo muy bien, solo sé que no era algo agradable de escuchar. Seguido de esas palabras el científico salió de la habitación. Los hombres ahora estaban observándome desde algún punto que yo desconocía pues, tras dejarme solo uno de ellos habló por un altavoz que había en la habitación. A 218. Eso fue lo único que mi mente me permite recordar. Tras esas extrañas palabras un zumbido tenue invadió la habitación y tan pronto como eso sucedió, las agujas comenzaron a bajar en mi dirección. No sabía qué demonios pasaba, ni a qué se refería ese tipo con lo de a 218, lo que sí sabía es que unas agujas de ese tamaño no eran algo que fuese a olvidar en poco tiempo. Finalmente, entre mis gritos de pánico y mis inútiles esfuerzos por liberarme el sueño terminó. Desperté y estaba completamente bañado en sudor, mi respiración estaba acelerada y mi cabeza dolía terriblemente. Me calmé diciéndome que todo era un sueño y finalmente me volví a recostar en mi cama. No pude dormir en un largo rato, los recuerdos de mi sueño me tenían demasiado nervioso como para poder volver a conciliar el sueño. No sabía cómo, pero estaba seguro de que lo que te acabo de narrar no era ni una ínfima parte de todo lo que soñé esa noche.
Tras un rato de estar acostado me levanté de mi cama y me dirigí hacia donde guardaba mis libros y libretas de la escuela. Tomé mi cuaderno de matemáticas y también un bolígrafo y volví a mi cama. Fue entonces cuando decidí tomar nota de todo lo que me había ocurrido durante el día. Como te dije antes, no sabía por qué, pero algo me decía que tomar notas me serviría a mí o a alguien más en un futuro no muy lejano. En fin, voy a registrar todo lo que me pase de ahora en adelante en esta libreta. Puede ser útil o tal vez no, solo quiero distraerme un poco mientras intento dormirme. ...16 de diciembre. Tras un rato de estar escribiendo en la libreta me quedé dormido. Descubrí que era un gran remedio para el insomnio. Ayer fue el primer día en el que por lo menos yo, tuve contacto con la enfermedad, y hoy para empezar bien el día, desperté con la noticia de que no había nadie en casa. Al parecer todos decidieron que hoy era el día de la puntualidad y ni se molestaron en despertarme. Decidí prender la televisión de la sala mientras investigaba por toda mi casa para averiguar si por lo menos se habían molestado en dejarme algún recado en el que dieran explicaciones. Pasaron unos cuantos minutos y tras no encontrar absolutamente nada le puse más atención a la televisión, porque aunque había estado prendida todo este tiempo, no le estuve poniendo mucha atención. En ella estaban pasando aún más reportajes sobre la enfermedad. Aunque para variar, lo único que importó, es que como me dijo anoche Dan, admitieron que la plaga ya estaba en prácticamente todo el mundo. Además de eso empezaron a pasar reportajes de que había incidentes violentos en las cercanías de hospitales de todo el mundo. De hecho mostraron imágenes de cómo la policía y aún más sorprendentemente, el ejército había cercado varios hospitales prohibiendo el paso a cualquier civil, todo eso en muchos lugares como China, Francia, Inglaterra e incluso había vídeos de militares poniendo en cuarentena a hospitales en los Estados Unidos. Por curiosidad cambié de canal, y para mi sorpresa también estaban hablando de los disturbios que tenían lugar en muchas partes del mundo. Volví a cambiar de canal y era más de lo mismo. Prácticamente en casi todos los canales habían cancelado su programación habitual y la habían reemplazado por los reportajes de la epidemia, y en la mayoría de estos noticieros se les advertía a los ciudadanos de que no salieran de sus casas a menos que fuera totalmente necesario. En un canal en especial, estaban pasando una conferencia de prensa del presidente de mi país, en la cual decía que estaban haciendo los máximos esfuerzos para contener a la amenaza y que no afectara de manera tan tremenda a la población. También daba una serie de anuncios como que las clases en secundarias, primarias y preescolares quedaban suspendidas hasta nuevo aviso. Cerca de la finalización de la conferencia, el presidente reiteró que ningún ciudadano debía salir de sus hogares a menos que fuera total y estrictamente necesario. Maldita sea, ¿solo se suspenden las clases hasta secundarias? Sí que tengo una suerte fantástica. Dije algo molesto. Tras mi pequeño berrinche tomé el control y me puse a ver el resto de noticias que había sobre el tema. Estuve así unos minutos hasta que recordé que debía ir a la escuela. Miré el reloj de mi muñeca y observé que eran las 8 en punto, o sea que era tardísimo y yo aún ni me cambiaba de ropa. Subí corriendo las escaleras y entré a mi cuarto. Tomé mi uniforme escolar y me cambié lo más rápido que pude. Tras eso tomé mi mochila, mis llaves y mi teléfono celular. Bajé de nuevo las escaleras, apagué la televisión y salí de mi casa. Recordé el tema de que no sabía por qué mi familia había decidido ser súper puntual ese día, y mientras caminaba hacia la parada de autobús decidí llamarlos. Pero fue inútil, ninguno de ellos me contestó el teléfono. Incluso, cuando llamé a mi hermana, la operadora me dijo que el teléfono estaba apagado. Ya saben, ese mensaje que causa la cólera de muchas personas cuando lo escuchan, solo que a mí en vez de causarme enojo me dejó con una preocupación latente.
Y no solo era el hecho de que no sabía de ellos lo que me preocupaba, sino que también me preocupaba que la infección ya hubiera llegado hasta aquí, porque aunque el presidente haya prometido que no iba a pasar, lo más probable es que la epidemia nos alcance más temprano que tarde. Ya sabes, los políticos son expertos en mentir y para más Inri, yo vivo en México, lugar que lamentablemente es muy conocido por los políticos que son más corruptos que un glitch del Pokémon amarillo. Por cierto, si te preguntas por qué tanto interés en ir a la escuela, aquí está tu respuesta. Hay exámenes, lo cual importa más bien poco en una situación como esta, pero mi familia es algo especial, y si llegan a enterarse de que falte el día del examen, la enfermedad se queda corta al lado de lo que me espera en esa situación. Tan pronto como salí de casa noté que las calles estaban bastante más vacías de lo habitual, lo más probable es que el 70% de las personas hayan decidido seguir las advertencias y quedarse en casa. El resto, los que como yo estaban obligados a salir aunque ello significara morir sin más remedio, llevaban mascarillas blancas y algunos azules, para evitar el contagio. Recordé que por fortuna tenía una en mi mochila, la mía era negra, así que yo era el único tarado que resaltaba entre la mayoría que llevaban cubrebocas azules o blancos. Me puse el cubrebocas y llegué rápidamente a la parada de autobús. ¿Recuerdas que te dije que casi no había nadie en las calles? Eso también incluye autos, lo cual implica que era más rápido cruzar las calles, pues no debías detenerte a esperar a que pasaran una docena de coches antes de continuar tu camino. Finalmente llegué a la parada de autobús, no había nadie así que me senté en la banca a esperar a que pasara mi transporte. Mientras esperaba me detuve a observar un poco más detenidamente el paisaje, algo que no había notado hasta ahora era que no solo no había casi nadie en las calles, sino que también la mayoría de tiendas y comercios locales estaban cerrados. También noté que estaba nublado y había una alta probabilidad de que lloviera. ¿Sabes? No soy meteorólogo, pero desde siempre he tenido tan mala suerte, que me esperaba que algo así ocurriera. Finalmente y tras una espera que por momentos pareció eterna, llegó el autobús que me llevaría hacia la escuela. Subí, pagué el pasaje y como ya me esperaba, no había más que una chica más o menos de mi edad en el autobús. Caminé hasta los asientos traseros, y me senté en el más cercano a la puerta. El autobús recorrió todo el camino en una velocidad impresionante. El tiempo que normalmente me hacía de la casa a la escuela era de media hora, pero debido a las circunstancias de las calles ese día, llegué a mi destino en tan solo 15 minutos. Sorprendido por observar a mi escuela por la ventana en un tiempo récord, me levanté y presioné el botón para que el autobús me dejara bajar. Este desaceleró lentamente para finalmente dejarme a un par de metros de la puerta de mi escuela. Bajé y observé cómo el vehículo continuaba con su ruta. El paisaje en las cercanías de la escuela no era diferente al del resto de la ciudad, todo estaba casi desierto, había poquísimas personas en las calles y solo algunos autos pasaban de cuando en cuando. Había una sensación de extrañeza en mi cuerpo, pues todo el que haya vivido toda su vida en una gran ciudad no estaría acostumbrado a la calma y la quietud de ese día. Aun con esa sensación en mi cuerpo, miré el reloj de mi muñeca y observé que eran las 8:37, un alivio pues los exámenes empezaban a las 9. Por cierto, qué descortesía la mía, ahora que recuerdo aún no nos hemos presentado. Hola, me llamo Alexander, todos me llaman Alex y tengo 17 años, curso el penúltimo grado de preparatoria, vivo en México y bueno, no hay nada más interesante que decir, el resto lo sabes ya, más o menos. Tras comprobar que aún tenía tiempo comencé a caminar en dirección a mi escuela, finalmente llegué y con algo de fastidio entré al edificio. Caminé por el patio hasta llegar a las escaleras que me llevaban directamente a la planta en donde se encontraba mi salón. Caminé hasta que me posicioné enfrente a y me dispuse a tocar la puerta. No lo había mencionado pero, en mi trayecto hacia el salón, escuché el típico ruido de gente hablando y riéndose. Bueno, por lo menos no soy el único desgraciado al que obligaron a ir a la escuela. Pensé mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en mi rostro. Di un par de golpecitos a la puerta, causando que por un momento el ruido en mi salón se detuviera. Una de mis compañeras me abrió la puerta y me dejó pasar. Tras que el resto del salón se diera cuenta que yo no era el maestro, continuaron con sus pláticas. Yo por mi parte recorrí todo el salón hasta que llegué a mi banca. Mi amigo Dan, quien se sentaba justo frente a mí, me saludó como de costumbre. Llegas tarde, Dijo con su característico tono burlesco. Preferiría no haber llegado. Contesté tratando de seguirle el juego. Bueno, alégrate, lo más probable es que hoy sea el último día que venimos a este lugar.
¿A qué te refieres? A que hace un rato vino el director y nos dijo que hoy se aplicarían todos los exámenes, y que tras eso no habría más clases por todo esto de la enfermedad. Vaya, al fin un poco de suerte. Dije mientras me recostaba en mi banca. Por cierto, Esta vez Dan parecía un poco más serio que antes. sobre la enfermedad, ¿viste esas noticias acerca de todos los problemas que está causando alrededor del mundo? Me preguntó con una curiosidad visible en su rostro. Bueno, si las vi, se ve que se les está saliendo de control, y a este paso no me sorprendería que aquí también empezara a haber disturbios. Ya, solo que, ¿no te parece raro que haya tanto alboroto? ¿Raro? ¿Raro en qué aspecto? Esta vez fui yo quien tenía curiosidad de ver qué tenía que decir. No sé si te has dado cuenta, pero el hecho de que incluso los ejércitos estén interviniendo en esto es sumamente extraño. Hemos vivido otras supuestas epidemias en el pasado y en ninguna de ellas el ejército iba armado a poner en cuarentena a los hospitales. Ahora que lo mencionas. Sí que es extraño, si solo son enfermos, ¿para qué diablos el ejército tendría que intervenir? A eso me refiero, no sé tú, pero yo creo que hay algo más grande que una simple enfermedad en todo esto. Antes de que pudiera contestarle, el profesor entró al salón repentinamente, acabando así con nuestra conversación. El resto del día no es algo que merezca ser anotado aquí, simplemente hicimos los exámenes por horas. El profesor nos dijo que cuando termináramos podríamos irnos a casa, así que no había un horario específico, solo era cuestión de qué tanto habías estudiado, o de qué tantas ganas tenías de irte. Yo por mi parte, le di tan poca importancia que tardé un par de horas en terminar. Si resultaba que había algo más grande tras todo esto de la epidemia, no importaba una mierda si yo aprobaba el semestre o no. Tras acabar de responder a las preguntas del examen me levanté y fui a entregárselo al profesor. Regresé a mi banca, arranqué un pedazo de papel de mi libreta y con un bolígrafo escribí un mensaje para Dan. Te espero afuera, eso era lo que decía el papel. Después, con una habilidad digna de un ninja, se lo di sin que el maestro lo notara. Tras eso tomé mis cosas y salí del salón de clases, llegué hasta las escaleras y me senté a esperar a mi amigo. Durante el tiempo que lo estuve esperando, me detuve a pensar en lo que me dijo, y tenía razón. ¿Para qué iba a armarse todo este desnalgue por una simple enfermedad? Aunque fuera una enfermedad mortal, los que tendrían que estar activos eran los servicios sanitarios, no el puto ejército. ¿Qué diablos estaba pasando? Estuve pensando en eso hasta que una voz me sacó de mis pensamientos. Señor Miyazaki, es hora de irnos, deje de dar una conferencia en su cabeza sobre cómo creó Dark Souls y larguémonos de este vertedero. Por supuesto se trataba de Dan, quien ya había terminado de hacer sus exámenes. Lo siento, señor Kuzo, ¿acaso se le hace tarde para ir a capturar Bakugans? Respondí mientras me levantaba de las escaleras. Los Bakugans no se capturan, genio, no son Pokémons. Dijo mientras se ponía a mi lado. Son casi lo mismo, aún así, como dices, vámonos, no quiero pasar un segundo más aquí. Tras eso ambos comenzamos a bajar las escaleras mientras seguíamos con nuestras conversaciones sin ningún tipo de sentido. Cruzamos el patio y llegamos hasta la entrada para finalmente abandonar el edificio escolar. Inmediatamente al salir noté que si las calles habían estado muy poco concurridas durante la mañana, ahora estaban prácticamente desiertas. Eso me asustó un poco y decidí revivir la conversación que Dan y yo tuvimos en el salón de clases. Oye, ¿recuerdas lo que mencionaste hace un rato? ¿Lo de la enfermedad? Sí, eso. ¿Sabes? Ahora que lo pienso, está todo muy raro desde ayer. Eso de los reportes, los disturbios y la recomendación de no salir de casa, parece como si se fuera a acabar el mundo. Es gracioso, porque en ese momento yo no sabía que de hecho, ya estaba viviendo el fin del mundo. Exacto, parece el fin del mundo. Y no sé a ti, pero esta situación me parece muy familiar. Por toda la ficción sobre zombies, sé a lo que te refieres, de hecho estamos en el escenario más parecido a esas historias apocalípticas. Eso explica el porqué de todo, los militares, la cuarentena, el supuesto virus mortal. También explicaría por qué no sé nada de mi familia desde que salí de casa esta mañana. Todo encaja a la perfección, maldita sea, sabía que ver todas esas películas y jugar a tantos videojuegos me iba a salvar la vida en una situación como esta. Deja de emocionarte tanto, si lo que insinuamos es cierto, entonces estamos muertísimos. Un par de adolescentes sin ninguna clase de protección son la presa más fácil para un zombie.
Tras eso mi amigo se desanimó un poco y yo proseguí con la conversación. Por cierto, ¿cómo que no sabes de tu familia desde esta mañana? Pues eso, que desde que me fui de mi casa no me han llamado o tan siquiera enviado un mensaje. Esa respuesta me dejó intrigado. Si él tampoco sabía nada de su familia, eso quería decir que... En ese momento pude observar a un hombre al final de la calle que estábamos recorriendo mi amigo y yo. Ese encuentro paró en seco a mis pensamientos. El hombre estaba parado en la mitad de la calle, miraba perdidamente hacia abajo y parecía ajeno a nuestra presencia. Dan también notó al hombre, se detuvo y tras eso me tomó del brazo para detenerme a mí también. Yo volteé a verlo para averiguar qué tramaba y con lo que me encontré fue con el rostro de mi amigo, el cual reflejaba seriedad y un poco de miedo. ¿Qué pasa?, le pregunté confundido. Él se limitó a señalar con su dedo índice al suelo bajo el hombre. Ahí fue cuando noté algo de lo que no me había dado cuenta. Bajo el sujeto había una gran mancha de sangre, la cual por su estado parecía ser reciente. Ese descubrimiento hizo que diera un par de pasos atrás, mi corazón empezó a latir rápidamente y mi respiración se aceleró un poco. Por su parte Dan observaba al hombre, como comprobando que no iba a notar nuestra presencia si nosotros hacíamos algo. Él también retrocedió un poco y con una tenue voz me dijo: A la cuenta de 3 corremos como unos desgraciados. Yo asentí con la cabeza y me preparé para correr. 1, Dijo Dan sin quitar su vista del hombre. 2, Y como si se tratara de un chiste, antes de que mi amigo pudiera terminar su conteo el hombre volteó a vernos, y para poner la cereza sobre el pastel, de ambos lados de la calle empezaron a salir docenas y docenas de infectados, que parecían haber sido alertados de nuestra presencia por el sujeto. a la mierda. Corre. Y tras eso yo y mi amigo empezamos a correr en dirección contraria a donde se encontraban los infectados. Pude oír las pisadas y gruñidos de los infectados tras nosotros. Era como si una turba furiosa persiguiera a 2 delincuentes para ajusticiarlos por sus crímenes, solo que la turba estaba compuesta por docenas de personas infectadas por un virus que probablemente los haya vuelto caníbales sin ninguna clase de razonamiento. Sin darnos un respiro, Dan y yo corrimos lo más rápido que nuestros cuerpos nos permitieron. No podíamos dejar que aquellas bestias nos alcanzaran, así que corrimos y no nos detuvimos para nada. Pasamos calles y calles que para nuestra fortuna, estaban completamente vacías. Ya sería muy mala suerte si un auto sale de la nada en estas circunstancias. Mientras huíamos de los infectados pudimos escuchar truenos, eran terriblemente ruidosos y cada vez más frecuentes. Como te dije antes, mi suerte es tan mala, que no me sorprendía que pasara algo así, es más, hasta le daba cierto toque de epicidad a nuestro escape. Después de estar corriendo por un rato volteé a ver qué tan cerca estaban nuestros perseguidores. Qué sorpresa tan nefasta me llevé cuando me di cuenta de que estaban a poco más de 5 metros de nosotros. Dan también volteó y tras notar lo mismo que yo aceleró el paso lo más que pudo. Yo hice lo mismo y continué corriendo a una velocidad a la que ni yo mismo sabía que podía llegar. Pasamos un par de calles y llegamos a una avenida amplia en la que se observaban autos. Para nuestra fortuna estaban detenidos y otros estaban estrellados y regados por toda la avenida. Parecía que la infección había tomado por sorpresa a los conductores. Cruzamos la avenida y continuamos huyendo de los monstruos que por momentos parecían rozarnos con sus asquerosas manos. Mientras corríamos pudimos ver cómo de las demás calles también salían bestias que se unían a la carrera de ver quién se quedaba con el filete de Alex y el estofado de Daniel. Eran ahora por lo menos unos 100 zombies los que iban tras nosotros y parecían cada vez más cerca de lograr su objetivo. Corrimos sin tener noción de a dónde diablos nos dirigíamos, y yo cada vez estaba más cansado. Mis piernas comenzaban a doler y me dio lo que en México llamamos dolor de caballo, un dolor que se presenta en un costado del cuerpo y que te hace cada vez más difícil respirar tranquilamente. Luego de unos minutos corriendo sin descanso llegamos a una calle que estaba bloqueada. Al final de esta habían varios autos y camiones volcados que hacían imposible el paso. De verdad que mierda de suerte tenemos, gritó mi amigo entre jadeos. Nos detuvimos a unos metros de la barrera de autos. Volteé nuevamente y pude observar que los zombies estaban a escasos 10 metros de alcanzarnos. Rápidamente busqué una salida, pasé mi vista por toda la calle y con una sonrisa en la cara descubrí un pequeño callejón que se encontraba entre un par de edificios altos. ¡Ay!
Grité mientras comenzaba a correr hacia la salida. Dan no tardó en seguirme y entramos por el callejón para continuar huyendo de nuestros perseguidores. Llegamos hasta una reja metálica que dividía al callejón y sin dudarlo la escalamos. Después de sortear ese obstáculo ambos volteamos y vimos como los zombies se quedaban atascados en la reja. Yo di un suspiro de alivio mientras que Dan les mostraba el dedo medio y gritaba: Jódanse, pedazo de imbéciles, soy demasiado bueno como para morir por unos mierdas como ustedes. Deja de decir idioteces. Le dije mientras le daba un manotazo en la nuca. Casi no la contamos, menos mal que esa reja nos salvó el culo. Ambos descansamos un par de segundos, nuestros jadeos y las gotas de sudor que recorrían nuestras caras eran prueba de que habíamos agotado casi por completo nuestras energías. Luego de descansar por unos segundos le hice una señal a Dan de que debíamos continuar, pues yo estaba seguro de que en cualquier momento la reja cedería ante la fuerza de aquellos monstruos. Continuamos, recorrimos el resto del callejón y llegamos hasta otra calle. Adelante nuestro se encontraba la entrada a un parque. Ambos nos detuvimos cerca de la salida del callejón y observamos hacia ambas direcciones para cerciorarnos de que no había más infectados. La calle parecía desierta, así que caminamos hasta posicionarnos cerca de la entrada del parque. ¿Y ahora qué? Dan aún estaba jadeando un poco. Lo que demostraba que por poco y nos convertimos en el almuerzo de esos caníbales. No sé. Le contesté mientras me sentaba en el suelo, pues yo también no había recuperado mis energías por completo. Nos quedamos en silencio un rato, observando el panorama que nos rodeaba. Toda la calle estaba desierta, salvo por un par de autos abandonados. Otra cosa de la que me di cuenta, fue que en el suelo cerca de esos autos había manchas de sangre que se extendían por un par de metros. Era como si el dueño de esa sangre se hubiera arrastrado tras ser atacado por los zombies. Otros en cambio tenían los cristales rotos y algunas abolladuras cubiertas por manchones de sangre que era completamente diferente a la que se observaba en el suelo. La sangre que había en los capos y cristales de los autos era negra y espesa, parecía alquitrán en vez de sangre. Esto me hizo pensar que tal vez, en su desesperación por huir, algunos conductores habían atropellado a esas bestias, solo que no habían conseguido escapar, pues de ser así, sus autos no estarían abandonados a mitad de la calle. Estuvimos descansando un par de minutos más hasta que a lo lejos se empezaron a escuchar disparos. Parece que los militares ya están aquí. Dan fue el primero en romper el silencio con esas palabras. Mejor nos escondemos en algún lado. Mientras decía eso me puse de pie y sacudí la parte trasera de mi pantalón. Tienes razón, esos disparos solo traerán a más de esas cosas. Y tras decir eso, Dan empezó a escanear con su mirada toda la calle, buscando algún lugar en el que escondernos. Creo que la suerte nos empieza a sonreír. Dijo mientras apuntaba a una camioneta Mazda color azul la cual tenía las puertas abiertas. Esta se encontraba en el pequeño estacionamiento del parque. Es mejor que nada. Bueno, vamos, será mejor que nos ocultemos rápido. Después de esas palabras Dan comenzó a caminar en dirección al vehículo y yo lo seguía un par de pasos detrás suyo. Entramos al parque, el cual estaba completamente vacío, parecía que ni siquiera estaba el vigilante que suele estar en la entrada. Llegamos hasta la camioneta y Dan entró. Yo por mi parte me detuve y observé el panorama mientras sostenía la puerta del vehículo. Desde hacía unos minutos me había invadido una extraña sensación que solo pude expresar con unas palabras que dije mientras me metía en la camioneta. Creo que este es solo el principio. El principio del fin.